están? Buenos días, bienvenidos a su podcast de negocios a la vida. Nuevamente estamos con ustedes. Recuerden que este podcast lo creamos justamente con la intención de platicar situaciones de la vida cotidiana y analizarlas desde diferentes perspectivas que pueden llegar a impactar en su vida en materia fiscal, legal, comercio exterior, y buscamos la intención o tenemos la intención de transmitírselo de una forma sencilla y clara y de una manera fresca. Al lado, evidentemente, de mi buen amigo Raúl Sahún. Raúl Sahún, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. ¿Y tú? Bien, bien, muchísimas gracias. ¿Cómo sigues? Bien, muy bien. Digo, para los que nos escuchan, desafortunadamente el bicho maldito me llegó. y, Sí. y pues bueno, este segundo episodio no vamos a poder estar juntos grabándolo, pero bien, gracias a Dios, muy bien. La verdad es que siguiendo al pie de la letra las indicaciones del doctor y con ya una primera dosis de vacuna, la verdad es que bastante bien. Aprovecho para invitar a todos de que se vacunen, que sigan las indicaciones médicas y que tengan mucha precaución. Este bicho no sabe cómo nos va a atacar o por dónde. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y con todo, mi querido Arturo, para hablar de este nuevo tema que está bastante interesante. Y platícanos cómo lo vamos a abordar, de qué se trata. Sí, fíjate, Raúl, que evidentemente el tema que queremos o que quería traer el día de hoy a colación es la famosa, el tema de discrepancia fiscal. Pero antes de abordar todos esos temas, es importante comentar el por qué tenemos de tener cuidado con la autoridad o en este caso con el SAT, ¿no? Sabemos que el SAT es la autoridad fiscal más grande que existe en nuestro país. Hay diferentes autoridades fiscales, pero el SAT es una de las más importantes. Y creo que es bien importante comentar el por qué debemos de cuidarnos como contribuyentes, como ciudadanos, como personas con autoridad. Y no es por el tema de tenerle miedo. Sí, a lo mejor muchas veces, hoy en día creo que podemos tener un poquito de temor a qué es lo que nos puede llegar a suceder con autoridad, porque estábamos acostumbrados a generar diferentes situaciones o diferentes prácticas en la vida cotidiana que a lo mejor no se manifestaba la autoridad como hoy en día, ¿no? Entonces, ¿y por qué creo que es importante sí cuidarnos? O ser cautos o ser muy cuidadosos con lo que estamos implementando, es decir, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Porque a la autoridad vamos a entender que al final, en el episodio anterior platicamos de que existía una ley general que era la Ley de Ingresos de la Federación, que es la que le da vida a las diferentes leyes. En ese se estima el tema de presupuestos de ingresos que puede llegar a la autoridad. Y uno de los rubros importantes que tiene justamente esa ley en cuanto a materia de recaudación incrementó en un porcentaje muy grande el tema de impuestos de ejercicios anteriores y de accesorios. Entiéndase accesorios, justamente el tema de recargos, multas, etcétera, ¿no? Es decir, cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, es decir, viene contigo, te toca la puerta, te toca el timbre y se presenta contigo y te dice, te vengo a fiscalizar, vengo a hablar contigo y quiero ver qué estás haciendo. Y en un momento dado encuentras situaciones o te finca algún crédito fiscal, es decir, te finca algún tema de algún impuesto omiso, pues vienen estos famosos accesorios, ¿no? Estas multas, estas sanciones, estos recargos. Incrementó de manera bastante importante, ¿no? Y también y vamos a ver un poquito, entender las dos caras de la moneda. En comparativa del 2020 al 2021, por ejemplo, las devoluciones, nosotros como personas físicas que presentamos nuestra declaración anual, ¿no? Como personas físicas, muchas veces podemos tener devoluciones de impuestos a favor, ¿no? De forma automática, pero hubo una disminución de devoluciones del 19% más o menos en comparación con el 2020. Entonces, por un lado, devolvió menos, de cierta forma, y está recaudando más por la vía de las auditorías, por las vías de las revisiones. ¿Por qué? Porque dice, no quiero, hemos escuchado al presidente que constantemente y justamente nuestra jefa del SAT Buenrostro ha dicho que no piensa aumentar impuestos porque cree que no es necesario, simplemente hay que ser mucho más eficientes en la fiscalización de la recaudación y están por romper récord en temas de auditoría, donde gran parte de esos pagos que están generando hoy en día son, de entrada, por lo menos más del 50% son los grandes contribuyentes y el otro 50% somos todos los demás, ¿no? Entonces, creo que es un punto bastante importante de estar teniendo en cuenta estos puntos, ¿no? Sí, No sé ok, qué tú qué opinas, entonces, Raúl. sí, yo creo que es muy importante que tengamos en consideración cuál es la figura del SAT, ¿no? Muchas veces creemos que por no tener una actividad empresarial o por no ser
ser una persona moral, el SAT no nos va a tocar, ¿no? Entonces, como bien comentas, el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se enfoca en recaudar los impuestos, además de hacer la administración correspondiente del tributo. Y partiendo de esto, creo que lo que tú dices es una clara señal de lo que muchos profesionistas hemos venido viendo, cuál es el perfil de esa administración, que es el de recaudar, ¿no? Cuando tú dices, oye, en la ley de ingresos de la federación viene que se va a hacer una recuperación de ejercicios pasados de los impuestos, significa que la autoridad va a ir a buscar, va a ir a auditar, va a rascar en papeles, en declaraciones, en cuentas bancarias para ver quién no ha cumplido con la obligación, ¿no? Que esta parte es un punto importante. Ojo, señores, el SAT no es que vaya a querer buscarle a alguien y sacarle dinero porque sí. El SAT tiene la función de asegurar que todos los contribuyentes hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, que prácticamente es la de contribuir conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el SAT es lo que va a ir a hacer, va a ir a revisar a tanto a personas físicas y morales que hayan cumplido con su obligación y las que no, ahí sí te va a fincar tu crédito fiscal reclamando ese tributo que no pagaste con los accesorios que comento, ¿no? Exacto, así es, definitivamente. Entonces, realmente por esta situación creo que me pareció interesante que trajéramos sobre la mesa en este episodio, que habláramos respecto al tema de la famosa discrepancia fiscal, ¿no? Es decir, pero vamos a entender y vamos a desmenuzar primero qué podemos entender por discrepancia como tal, como palabra por sí misma. Y es justamente cuando hay esas diferencias o hay algo que no cuadra, ¿no? De cierta forma, ahora sí que palabras coloquiales, algo no me está cuadrando. Y evidentemente, trasladar esa situación al tema fiscal, pues sí existe dentro de la legislación, específicamente en la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 91, donde nos define lo que se entiende por discrepancia fiscal como tal, ¿no? Y entonces, en esta discrepancia fiscal, justamente dentro del artículo como tal, nos dice de manera muy puntual cuando las erogaciones que haga una persona física, y entiéndase persona física como un individuo, recordemos que podemos ver las famosas personas morales son como las empresas o las sociedades como tal, ¿no? Y las personas físicas somos los individuos por sí mismos, ¿no? Entonces, justamente esta situación lo que dice es, ¿sabes qué? Cuando tú ejerces o generas erogaciones superiores a los ingresos declarados, y entendiéndonos por el tema de erogaciones muy distinto a lo que se entiende por deducciones, porque justamente nos vamos a topar con dos temas muy particulares, que es la erogación y la deducción. Y la deducción es aquello que la autoridad te permite restarle a tus ingresos para poder generar una utilidad fiscal y con ello pagar un impuesto, en este caso el impuesto sobre la renta. Pero el tema de la discrepancia fiscal lo que dice es cuando tus erogaciones sean superiores a tus ingresos declarados. Entonces, no está hablando de deducciones, está hablando simplemente de salidas de dinero, de erogaciones como tal, ¿no? Claro. Oye, Arturo, y en este punto, digo, para apreciarle más a la gente que igual no está tan familiarizada, vamos a hablar un poco sobre el impuesto sobre la renta, porque creo que explicaste muy claro que es la discrepancia fiscal, es cuando, de manera coloquial, es yo gasto más de lo que yo recibo o lo que Exacto. yo genero como persona física, con independencia de que puede ser con actividad empresarial, un empleado o que tenga servicios por honorarios profesionales, etc. Si no es simplemente que no me cuadre a mí el SAT que gastas más de lo que estás ganando. Y todo esto lo empieza a regular el impuesto sobre la renta, que es aquel impuesto en el cual la federación tiene un gravamen específico respecto a la riqueza, que es básicamente es un porcentaje que todos debemos de estar pagando, derivado del ingreso que generamos o la riqueza que generamos en territorio nacional. Y que esos porcentajes o esa tasa de gravamen va a ir aumentando de acuerdo a la cantidad que se reciba por cada persona o incluso la forma en cómo están
generando la riqueza, ya sea por actividad empresarial, asalariado, puede ser alguna actividad profesional, etcétera, ¿correcto? Correcto, correcto. Realmente aquí, justamente como bien lo mencionas, la autoridad o la legislación no define, o más bien no distingue entre qué actividad tú ejerzas, ¿no? Porque sabemos que dentro de las personas físicas podemos tener diferentes actividades, como lo define la autoridad. La legislación, diferentes regímenes fiscales en los cuales estamos tributando o generando nuestra propia actividad. Tenemos diferentes capítulos dentro del título cuarto, ¿no? Capítulo 1, sueldos y salarios. Capítulo 2, donde tenemos diferentes secciones. Tenemos, evidentemente, actividades empresariales. Tenemos régimen corporación fiscal. Tenemos la nueva que entró en vigor en junio del año pasado, que es el tema de ingresos por plataformas tecnológicas, Ese va a ¿no? ser un tema Eso buenísimo es y un que lo tema vamos a buenísimo, abordar. ¿eh? Exacto, exacto. Creo que es un tema bastante interesante. Y también, bueno, evidentemente, por adquisición de bienes, enajenación de bienes, otros tipos de ingresos, intereses, etcétera. Hay diferentes tipos de ingresos que al final todos nosotros como individuos podemos obtener. Entonces, realmente la autoridad dice, no importa cuál es tu actividad, yo voy a presumir los ingresos que tú declares o en su defecto, si estás como una persona asalariada, es decir, dentro del capítulo 1, pues voy a tomar como ingreso base lo que declare tu patrón o la persona que hizo las retenciones a tu nombre y pagó el impuesto a tu nombre, ¿no? Entonces, con base en ello va a decir, bueno, evidentemente tú tienes un tema, un valor de ingreso que tú obtuviste y vas a tener diferentes gastos o erogaciones que tú pudiste generar. Y la autoridad bien lo define, ¿no? A ver, vamos a entender qué es erogación. Pues es todas aquellas pagos que tú puedas hacer para adquirir bienes, para pagar servicios, para generar inversiones, para pagar arrendamientos, etcétera, ¿no? Y todos esos gastos, evidentemente, los voy a considerar como un concepto de erogación. Ahora bien, aquí el punto importante es cómo la autoridad va a decir, oye, todo quiere decir que todo es una erogación y puede ser un tema de discrepancia fiscal, absolutamente todo. No necesariamente. Evidentemente, la autoridad lo que va a estar generando es decir, de entrada, dentro de tu actividad empresarial, pensándolo de una forma de esta manera, pues tú vas a poder tener compraventa, a lo mejor, de bienes o de servicios, etcétera. Pero el punto es que tengas bastante bien documentado este tipo de situaciones o estas erogaciones, porque evidentemente, si no puedes probar que realmente adquiriste un bien o que compraste o pagaste un servicio, evidentemente es una erogación sin fin que la autoridad lo que va a hacer voltear va a decir, este es un ingreso omiso o no declarado, sobre todo pensando en que a lo mejor tus erogaciones fueron superiores. Y aquí un punto, y es un punto bien importante aclarar, ¿cómo es que la autoridad define el tema de esa discrepancia? Pues es muy fácil. Es tu suma de los ingresos declarados menos erogaciones te va a dar o un superávit o un déficit, ¿no? Entonces, Claro, evidentemente, sí. si te da un déficit, ese déficit es lo que la autoridad pudiera presumir que existe una discrepancia fiscal porque generaste erogaciones superiores a lo que se supone tú estás generando como ingreso. Y eso es lo que la autoridad te puede fijar un crédito fiscal, ¿no? En un momento dado. Exacto, porque al final la autoridad, como ente recaudador, que ya vimos que lo que busca es, para efectos de impuesto sobre la renta, es gravar la parte de la riqueza, dice, oye, a ver, estás gastando más, ¿no? De lo que recibes, entonces para gastar Exacto. más, ¿qué tienes más? Ese déficit que comenta Arturo, es decir, ese restante que no está declarado, él saca a decir, oye, ¿de dónde salió? A mí no me lo declaraste y al no habérmelo declarado, entonces yo considero, SAT, que me debes de estar pagando impuestos sobre esa diferencia, ¿no? Que ahí es donde es el objeto de la revisión de la autoridad cuando hablamos en términos de discrepancia fiscal, ¿no? Buscar que el contribuyente, personas físicas, hagan el pago de esa diferencia que el SAT presume que fue un ingreso y que no fue registrado de manera correcta, ¿no? Dentro de su contabilidad. Exacto. Exactamente, exactamente. Y aquí es un punto bastante interesante porque aquí lo que dice la autoridad es, estas erogaciones yo las puedo llegar a considerar como justamente un ingreso y de entrada voy a presumir que son un ingreso si tú no estás inscrito en el RFC. Hoy sabemos, hoy en día, algo que ha hecho la autoridad muchísimo es generar generar propaganda para que de cierta manera muchos contribuyentes se sumen a la lista de contribuyentes, es decir, inscribirse al RFC, ya sea porque al final, y vamos a pensar que incluso esta inscripción al RFC es desde el punto de vista, desde que yo incluso pueda abrir una cuenta bancaria.
una cuenta bancaria donde tú abres esta famosa cuenta bancaria y está ligada a un RFC, donde la institución financiera hoy está obligada justamente a solicitar o incluso puede ayudarte a inscribirte al RFC. O si eres a lo mejor un menor de edad, vamos a pensar 16, 17 años, que dentro de la ley laboral nos permite evidentemente poder trabajar bajo ciertas condiciones como menores de edad, pues tendríamos que estar inscritos al RFC y ahí es el patrón el que está obligado justamente a inscribir al trabajador. Entonces, cada vez está generando diferentes mecanismos la autoridad para incrementar su base de contribuyentes que están inscritos en el RFC como tal, pero aquellos a los que no estén inscritos de cierta forma, porque puede haber, y no lo sé, o sea, se me ocurre que a lo mejor una persona nunca trabajó en su vida y a lo mejor ni siquiera puede tener cuenta bancaria y de repente puede tener movimientos como tal, ¿no? Y si se le puede detectar en un momento dado erogaciones superiores, al no estar inscritos en el RFC de entrada, pues evidentemente es un ingreso ficto. Y aunque tú estuvieras inscrito en el RFC y no puedes probar que evidentemente, como bien comentabas un momento, si no puedes probar que todas esas erogaciones que tú estás efectuando realmente están destinadas para adquirir un bien o comprar un servicio, te lo voy a fincar como un ingreso omiso como tal, ¿no? Entonces, creo que, o cuando tú gastas, y te pongo un ejemplo, Raúl, fíjate que hace, ¿qué será? Como 3 años más o menos, Sí. había una persona que tenía una fondita, ¿no? Una fondita ahí como tal, y pues más o menos a su estado de cuenta entraban, ¿qué te voy a decir? Unos 100,000 pesos al mes, vamos a pensar, ¿no? No está mal para hacer una fondita, pero también porque daba comidas, ahora sí que comidas a las diferentes empresas que estaban dentro de un corporativo general, ¿no? Entonces, ¿cuál es un punto muy interesante aquí? Que yo no sé, yo creo que alguien le dijo, pide factura por todo, entonces todo le facturaba. ¿Qué pasaba? Que cuando tú veías su estado de cuenta, decías, bueno, pues depósitos de 100,000 pesos, ¿no? Facturaste esos 100,000 pesos, a lo mejor nada más tienes facturas que amparan 50,000 pesos, ¿no? Bueno, entrada, sabemos que tenemos una obligación de emitir CFDIs, que no es materia de este episodio, pero que al final estamos obligados a emitirlo, ¿no? Pero bueno, entonces, pero tú declaras que recibiste ingresos por 100,000 pesos. Pero cuando volteamos a ver la información que obra en el poder del SAT a través de la famosa factura electrónica, pues resulta que tienes erogaciones o tienes gastos de CFDI por 300,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué es lo primero que llega a pensar? Pues evidentemente, a ver, si tú tienes depósitos por 100,000 pesos, que si los declaras, no hay ningún problema, pero al final yo veo que tienes facturas que amparan 300,000 pesos de gastos, pues ¿dónde están los 200,000 pesos de diferencia, no? De entrada digo, pues hay efectivo de por medio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde nos empezamos, hay peor tantito, porque al final a esta persona, a este contribuyente, evidentemente, deja tú que no haya pedido facturas, porque justamente el tema de las erogaciones, volvemos al punto, no está hablando que tú pidas factura, que están simplemente cuando la autoridad detecte que existen mayores erogaciones, y ahorita vamos a ir comentando este tipo de erogaciones que pueden llegarse a ejercer, para evidentemente entender este punto, pero aquí peor esta persona porque al final pidió facturas. Entonces, naturalmente le estoy diciendo a la autoridad, te estoy declarando 100,000 y estoy gastando 300, ¿no? Entonces, creo que hay un punto bastante medular e importante ahí a cuidar, ¿no? Sí, y mira, qué bueno que tocas ese punto porque de aquí me surge también el punto de los asalariados, ¿no? Porque si estás de acuerdo conmigo, muchas veces escuchas en la plática de familiares, de amigos, que te dicen, no, es que aunque seas empleado, tú puedes deducir la factura, digo, perdón, los gastos médicos y las escuelas. Entonces empiezan a hacer facturas, ¿no? Y al final dicen, es que tú no te preocupes, el SAT no te va a devolver al final y como tú manejes tus cuentas, el SAT no te va a buscar porque eres asalariado, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, quisiera hacer un par de comentarios y lo que gusto es abonar buenísimo. Y lo primero es para la parte de los asalariados. Sí. Ahorita ya habíamos comentado que cuando existe una discrepancia, es decir, una diferencia entre la cantidad que yo gasto de manera recurrente contra cuál es mi ingreso reportado, que al final lo reporte el patrón. Cada vez que se hace un pago, el patrón genera un CFDI de nómina, generando las retenciones correspondientes para ISR, para acciones de IVA, IMSS, Infonavit, etcétera, ¿no? Correcto. Pero también los empleados llegan a recibir bonos, aguinaldos,
prestaciones, préstamos, etcétera, ¿no? Y aquí es un punto importante que ya, desafortunadamente por cuestiones de tiempo, nos podemos ir en otro capítulo a más detalles, pero que la propia ley de ISR, en el artículo 93, por si gustan ir a revisarlo, te dice que no se pagarán impuestos sobre la renta cuando se obtengan ingresos a partir de este tipo de supuestos, ¿no? En donde trabajamos horas extras, se nos paga, o que tenemos algún bono, algún tema de jubilación incluso. Hay distintos supuestos. Entonces, creo que es importante que como asalariados conozcamos bien cómo debe ser nuestro manejo de ingresos, de cuándo recibimos un algo por parte del patrón o de un tercero, para poder saber cuándo sí debemos estar declarándolo, cuándo va a tener efecto a un impuesto, y cuándo no, conforme al artículo 93 de la ley de ISR, ¿no? Es el primer punto. De aquí no sé qué opinas. No, es importante y evidentemente, y aquí hay un tema muy puntual que hay que manifestar, ¿no? Si bien puede haber ingresos efectivamente exentos de pago de impuestos, por ejemplo, en el tema de los aguinaldos, bonos, etcétera, incluso a lo mejor fondos de ahorros que son prestaciones por parte de las empresas que reciben un cierto pago importante en su momento los trabajadores, pues evidentemente pueden estar bajo ciertas reglas, pues no pagar impuestos. Pero ahí hay una ventaja, que al final hay un CFDI timbrado por parte del patrón, donde puede estar la problemática o donde realmente la persona puede generar un conflicto, es cuando evidentemente, como bien lo mencionaste, puede tener préstamos y esos préstamos no son sujetos de impuestos, pero aquí a un punto medular, y no sé si recordarás que justamente en el episodio anterior lo que comentábamos es, una de las recomendaciones que yo hacía es, en el caso específicamente de las herencias, lo que tenías que hacer, pero muy similar en el tema de los préstamos, ¿no? Este tema de las erogaciones y donde la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Si yo detecto que evidentemente tienes mayores erogaciones a los ingresos, voy a detectar como que hay un ingreso ficto, hay un ingreso no declarado y una discrepancia fiscal. Pero yo te voy a dar la oportunidad de que tú me revoques eso que yo te voy a decir, ¿no? Porque a lo mejor todos nosotros podemos tener préstamos de yo voy y solicito a un banco, a una institución financiera, algún crédito, algún préstamo, los famosos, porque luego muchas veces cuando eres trabajador, en este caso, en tu ejemplo en particular, los bancos a través del que te dan créditos de nómina, ¿no? Porque está vinculado a tu tarjeta y evidentemente cuando te cae el nómina, te viene el sablazo del capital, los intereses del préstamo que te han ejercido, que son créditos bastante elevados, pero son créditos de nómina que muchas veces los bancos ofrecen. Esos créditos, evidentemente, no son ingresos para las personas, pero si en un momento dado, por sí mismos o en el cúmulo a lo largo de todo el ejercicio fiscal, superan los 600,000 pesos en el año, eso sí se tiene que declarar como un dato informativo en la declaración anual, porque si no, entonces la autoridad detecta que evidentemente hay un ingreso ficto y que no, justamente no lo declaraste como tal. Y creo que es muy sencillo, Raúl, poder llegar a esos números. Sí. Vamos a pensar que yo pido un crédito de nómina y además compro un automóvil, ¿no? Voy a la agencia de autos, sí, pago el enganche del 10, 15, 20% y la diferencia me lo financia una institución financiera o la propia institución financiera de la agencia en un momento dado. ¿Y cuánto puede costarte un carro cuando quieres sacarlo en la agencia? Por muy barato creo que están entre 250 hasta por más de esa cantidad, ¿no? Entonces vamos a pensar que tú sacas una unidad o un carro de 350,000, 400,000 pesos a lo mejor, más a lo mejor el crédito de nómina, que luego te pueden llegar a prestar los 3 veces tu salario. Si es una persona que gana, no sé, 15, 10,000, 5,000, 20,000 pesos, pues te lo pueden llegar a dar hasta 3 veces ese monto, más lo del auto, etcétera. O sea, ¿sí me explico? Más a lo mejor tienes una tarjeta de crédito y dispones de efectivo esa tarjeta. Ya, pasa. Sí, claro. Entonces tienes que informarlo, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente. No solamente es lo que yo reciba por mi nómina, sino es el cúmulo de todo lo que haga durante el ejercicio fiscal, hablando para efectos de México, un año calendario. Todo lo que haga son los que debo de considerar para que en caso de que excedan los 600,000 pesos, tengo que estar haciendo una declaración informativa al SAT para efectos de evitar este tema de discrepancia fiscal y que el SAT vaya y nos quiera fincar un crédito. ¿Correcto? Correcto. Así es.
Así es. Perfecto. Ok. ¿Qué más tenemos en discrepancia fiscal? ¿Qué pasa con aquellos depósitos en cuentas? Y sí, el tema de las cuentas bancarias es bien importante considerar que no todo, porque a lo mejor todos nuestros radioescuchas pueden entender que todo lo que ejecutan pues va a ser un tema considerado como una discrepancia fiscal y no va por ahí, ¿no? Al final es algo la autoridad que sí marca justamente la legislación es que esos traspasos entre cuentas evidentemente no va a ser un ingreso a través de una discrepancia, o no va a ser considerado como discrepancia fiscal, y tampoco esos depósitos que tú le hagas, evidentemente, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus abuelos, a tus nietos, es decir, este tema de la línea recta, ¿no? Eso no se va a considerar. El punto aquí interesante es cuando no tengas manera de probar otras cosas. Y pongo un ejemplo. Vamos a pensar que a lo mejor yo paso mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito para comprar lo que tú quieras. Y al final, ese gasto a través de la tarjeta no es en sí lo que se va a considerar como una erogación. Lo que se va a considerar como una erogación es cuando tú pagues la tarjeta, ¿no? Entonces, Ok. cuando tú pagues la tarjeta de cierta forma, entonces aquí es un punto bastante interesante porque es realmente la tarjeta de crédito, cuando tú lo pasas, evidentemente es el dinero del banco. Es decir, el banco está financiando el bien que tú estás adquiriendo. Cuando tú le pagues al banco, evidentemente, a través del pago a la tarjeta de crédito, es lo que se va a estar considerando como parte de las erogaciones que tú haces. Entonces, aquí va a ser un punto interesante porque evidentemente lo que de cierta manera dices, bueno, si yo tengo una actividad y tengo mis ingresos como tal, pues de mi propia actividad genero, ya pagué impuestos y de cierta manera pues estoy pagando a mi tarjeta de los ingresos que ya, de los cuales pues ya pagué y no hay ningún problema. El problema se puede venir cuando empezamos a pagar tarjetas con efectivo o de otras maneras donde entonces no hay manera de poder probar evidentemente de dónde viene ese ingreso, ¿no? Entonces, Claro. creo que es un punto interesante de que entendamos que no es que estamos perdidos y que ya que todo esté mal, ¿no? Sino que simplemente es tener cuidado con lo que estamos ejecutando o que estamos ejerciendo para poder tomar las acciones pertinentes el día de mañana, ¿no? Entonces, es un poquito cómo se puede llegar a generar, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, partiendo de todo esto, bueno, ya vimos qué es la discrepancia fiscal. Más adelante vamos a estar tocando como algunas malas prácticas o situaciones que están llegando a afectar en el mal manejo de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, las famosas tandas, por el amor de Dios, hay gente que maneja tandas y Sí, caray. y Sí, meten sí. ahí el dinero a las cuentas, pero antes de arrancar con estas malas prácticas, partiendo de todo lo que estamos hablando de que el SAT es un ente fiscalizador y que lo que busca es recuperar las contribuciones que se presume no fueron pagadas, parte de lo que hace el SAT en sus ejercicios, ¿no? En su ejercicio de facultad de comprobación y que lo tiene autorizado dentro de la ley del Servicio de Administración Tributaria, te dices que va a poder hacer actividades, ¿no? Conforme a su artículo 7, fracción primera, las actividades que le permitan recaudar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Entonces, partiendo de que tiene esta facultad, ya le habíamos platicado, la autoridad puede ir, como bien comentas Arturo, en un inicio a tocar tu puerta y decirte, oye, te voy a empezar a hacer una facultad de comprobación, ¿no? Y ahorita, antes de que toques esto, me gustaría también precisarles dos cosas a la gente que nos escucha, porque, ojo, el SAT tiene la posibilidad de poderte auditar tomando como base toda la información que esté a su alrededor, ya sea de manera directa o a través de terceros relacionados. Correcto. Y ojo, incluso de las información de las instituciones bancarias. Muchas veces o durante muchos años se habló de este secreto bancario en México, ¿no? Que el banco no podía extender información al SAT, Claro. de que toda la información era del contribuyente. Muchos pensaban que con una tarjeta de crédito no podían fiscalizarnos, o algunos pensaban Exacto. que podían abrir dos cuentas, ¿no? Una corriente y una fiscalizada, y con eso se iban a hacer. La realidad es que no, señores. O sea, el secreto bancario sí existe para cuestiones, para entidades financieras y sociedades de cooperativas de ahorro. Pero ojo, para efectos del tratamiento de datos y de información. Sin embargo, tiene una excepción muy clara en la cual dice que le va a poder estar brindando todos los elementos que se requieran a las autoridades fiscales para efectos del ejercicio
de su actividad. Entonces, no es que el banco no vaya a dar información. No le va a dar información a terceros, pero al SAT sí se lo puede dar. Entonces, con todos estos elementos, es cuando el día de mañana, Arturo, van a llegar, nos van a tocar la puerta y decir, señores, ¿qué onda? Y de esto, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cómo nos vienen y nos auditan? Pues mira, muy fácil. ¿Has visto aquellos videos donde llega Coppel y empieza a golpear las puertas y abre algo así? No se crean, no se crean. Al final, no, evidentemente Oye, estamos ante pues con el uso de redes sociales, como lo maneja esta administración, jura lo que van a empezar a quemar a la gente en Twitter y todo, ¿eh? Seguro sí, seguro sí. Pero bueno, al final, en este caso la autoridad fiscal pues sí tiene un procedimiento como tal y no van a llegar pueden llegar a usar el uso de la fuerza pública porque es una de las medidas de apremio en un momento dado bajo ciertos supuestos cuando el contribuyente se niega evidentemente a apoyar a ejercer las facultades de comprobación, así que aguas, ahí sí puede ejercer el uso de la fuerza pública la autoridad y está en todo su derecho para poderlo ejercer, ¿no? Pero bueno, son bajo ciertos supuestos, no es que va a llegar así contigo desde el día 1, ¿no? Como tal. Pero aquí un punto bastante interesante es que, como bien lo dijiste, Raúl, el pilar o el aliado más interesado por el SAT son las instituciones financieras, cualquiera, las famosas SOFOMS que hoy están de moda, muy, muy grueso. Las SOFIPOS, ¿qué son las SOFOMS para la gente que no sabe? Las sociedades de fomento, se me fue, ahí me fuiste de bajada, pero es una institución financiera. Sociedades financieras de objeto múltiple. Exacto. Entonces, este tipo de entidades diferentes, con las cooperativas de ahorro y crédito, etcétera. Que incluso aquí hay un punto bastante interesante. El tema de las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras que no están, más bien tienen como de cierta manera una prohibición para publicitarse como tal, ¿no? Esa es una prohibición que marca justamente la comisión. Entonces, tú puedes llegar a ver pequeñas cooperativas que existen, ¿no? Como tales, y van las personas pues a pedir un préstamo, un crédito, pero para poder solicitar un crédito lo que ellos hacen justamente es abrir como una cuenta a través de una aportación social, digámoslo de esa forma, porque se vuelven como cooperativistas dentro de la sociedad y generar un ahorro como tal que es parte del necesario decir, oye, pues sí, vas a ahorrar un X porcentaje con base al crédito que tú quieres llegar a solicitar, ¿no? Pero entonces con eso, evidentemente, todas las diferentes instituciones financieras son el aliado perfecto para la autoridad fiscal. Como bien lo dices, si bien evidentemente no tenemos un secreto bancario, o tenemos un secreto bancario con terceros, no así con la autoridad fiscal. Y aquí hay un punto bastante interesante, Raúl, y no sé si tú recordarás, antes del 2014 existía una ley que llamaba la ley del IDE, ¿no? Esto es la ley de ingresos a depósitos en efectivo, ¿no? Así es. Entonces, esa ley nos retenía un 3% cuando tú superabas depósitos en efectivo en cualquiera de las instituciones financieras por encima de 15,000 pesos, ¿no? Abrogan es la ley, es decir, la eliminan, ¿no? Y en 2014, lo que persiste por parte de la ley de impuesto sobre la renta es, evidentemente, que todas las instituciones financieras, aquí, ojo, y recalco, todas las instituciones financieras tienen la obligación, a más tardar en febrero, de presentar una declaración informativa respecto a todos los depósitos en efectivo que las personas hayan efectuado a sus cuentas cooperativas, es decir, esos ahorros que tú estás haciendo y que tú depositas en efectivo, si llegas a un cúmulo de 15,000 pesos en mes calendario, evidentemente superan y se vuelve parte de la estadística que va a estar informando la institución financiera al SAT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no informa? Evidentemente las transferencias bancarias, los cheques, etcétera, pero los depósitos en efectivo, evidentemente sí. Entonces, aquí es muy bien importante que todos estemos cuidando cuando nos hagan depósitos en efectivo, de estar cuidando este tipo de situaciones, de que por lo menos sepamos de dónde viene y qué es lo que estamos ejecutando con ellos, porque si creemos que la autoridad no lo sabe y se lo informa a la institución financiera, ¿no? Entonces es un punto importante, ¿eh? Oye, Arturo, y ahorita que estás comentando esta parte, a ver, pregunta. Todas las entidades, sociedades, mejor dicho, que dan una tarjeta de crédito deben de estar reguladas. Sí. Cualquiera, ¿no? Sí. Incluso las famosas fintech. Claro. Okay. Como puede ser Rappi, ¿no? RappiCard y todas esas.
Aplicar, claro, porque aparte se vuelven intermediarios financieros. Correcto. Y esto lo traigo a colación hablando de estas instituciones porque en redes sociales les encanta, ya sabes que ahorita en redes sociales todos son magos, coaches, estrategas, te dicen cómo volverte millonario en 3 minutos. Y parte de lo que están haciendo mucho es recomendar a las personas utilizar este tipo de tarjetas que dan las plataformas fintech, de algún modo, para evitar que sean rastreados, ¿no? Por parte de las instituciones bancarias, por ende por el SAT. Entonces, ahorita que comentas esto de, oye, todas las instituciones deben estar efectivamente registradas, pues significa que el SAT puede meter sus narices incluso en este tipo de tarjetas de crédito, ¿no? Correcto. Entonces, para que la gente no vaya y diga, bueno, es que puedo utilizar estas tarjetas o este tipo de esquemas como para tratar de evitar que el SAT se dé cuenta. Al final, todo está debidamente regulado, ¿no? Es correcto. El sistema financiero. Entonces, aquí nada más lo quise sacar a colación ahorita que hablabas de temas de banco para invitar a la gente a que no caiga en este tipo de situaciones, ¿no? De creer que utilizando este tipo de tarjetas no van a poder ser revisados o rastreados por la autoridad fiscal. Exacto, no, estoy completamente, es correcto lo que estás diciendo y es un punto medular. Y justamente todo esto que estamos sacando a colación es porque al final la autoridad fiscal tiene herramientas a su alrededor para poder enterarse de lo que estamos haciendo. Estamos hablando que el órgano fiscalizador en México es de los más avanzados en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Entonces, la verdad es que tienen muy bien cachado todas las operaciones que podemos estar efectuando. Ante esta situación, evidentemente, con toda esa información que tiene el SAT va a llegar contigo y te va a decir, Arturo, Raúl, a ver, con base a la información que obra en nuestro poder, con la información que adquirimos de A, B y C instituciones, etcétera, etcétera, tenemos que tú generaste erogaciones superiores, por tanto, con base a los ingresos que tú nos declaraste en X ejercicio. Así es. Entonces, va a llegar contigo y te va a decir el por qué, debidamente fundado y motivado. Antes de golpear tu puerta y quererla tumbar, evidentemente, primero va a llegar por la vía formal y te va a decir, bueno, aquí tengo lo que nosotros detectamos como un tema de discrepancia fiscal y nosotros tenemos solamente 20 días hábiles para poder, una vez que nos notifica la autoridad de este oficio, tenemos 20 días hábiles posteriores a la notificación para que podamos desvirtuar, ¿no? O comprobar o manifestar lo que a nosotros nos convenga, a nuestro derecho convenga, para poder aclarar ciertos señalamientos por parte de la autoridad. Es decir, es como nuestro derecho de audiencia, ¿no? Es decir, podernos aclarar las situaciones con la autoridad. En caso de que, evidentemente, una vez que ejerzamos esas pruebas, porque hay que probarlas, ¿no? No es como decir, evidentemente, pues yo te digo que son préstamos, ajá, y el contrato y las situaciones y dónde está. Y volvemos al punto de lo que comentamos en su momento anterior. Si hoy quiero ejercer un contrato como un medio de prueba, debe tener fecha cierta, ¿no? Entonces, quiere decir que debe estar debidamente notarizado, inscrito, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un punto fundamental porque es lo que nos va a ayudar a poder desvirtuar eso. O lo que decíamos hace un rato, pues sabes que es el crédito que adquirí con X institución financiera y con eso me ayudé a apalancarme, porque ojo, el tema de que exista ese déficit o esa diferencia entre los ingresos y las erogaciones que podamos tener dentro de una práctica comercial, pues podemos tener pérdidas fiscales y es completamente válido. Pero lo que sí puede preguntar la autoridad y le puede hacer extraño es de dónde salió ese diferencial para llegar a esa pérdida. Pues me financié a través de ciertos acreedores, de mis proveedores, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Al final puede haber diferentes apalancamientos que podemos tener como dentro de nuestra actividad comercial y por lo cual puede provocar una pérdida fiscal. Quiere decir que no está mal lo que estamos haciendo. El tema es que esté debidamente bien catalogado con todo esto, ¿no? Y evitemos ese tipo de discrepancias. Todo soportado, porque si no, es donde nos podemos meter en un conflicto. Si no podemos probar esta situación, evidentemente, con todo esto que estamos comentando, pues nos podemos meter y la autoridad puede fincarnos un crédito fiscal como tal. Y ojo, aquí el punto medular es que una vez que nos finca el crédito fiscal, la autoridad tiene 5 años para poder cobrarnos ese crédito fiscal, ¿no? Entonces, y es a partir del momento que fincó el crédito fiscal, ¿no? Entonces, y aquí, y creo que, y voy a hacer una pauta. A ver, ¿ibas a comentar algo, Raúl? Porque mejor vamos relacionados ahí. Sí, porque, como bien dijiste, tienes 5 años para cobrarme a partir del crédito fiscal, pero tienes 5 años de hoy hacia atrás para revisarme.
Esa donde iba. Estás leyendo la mente muy bien. Por algo somos partners aquí. Entonces, evidentemente es correcto. La autoridad tiene 5 años para poderlo fiscalizar y una vez fincado el crédito tiene 5 años para cobrar. Entonces, no, ahora sí que, como dirían a mí, no son enchiladas. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos tener operaciones, me pueden dar dinero, podemos comprar, podemos pagar y estamos pagando la tarjeta de crédito y todo eso, si no está debidamente normado, pues podemos entrar en un conflicto ante la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, con todo esto, mi estimado Raúl, ¿sigues pensando en querer una sugar mommy? No, fíjate que fíjate que eso también es un punto bien importante que mucho ha salido como de bromas, ¿no? De ese tipo de regalos que puedes obtener por terceros, que eso también se puede entender que estás teniendo Claro. ingresos no comprobables, ¿no? Y que son de las malas prácticas que ahorita vamos a ver y que espero que una vez que terminaste el programa la gente lo piense dos, tres Claro. veces antes de hacerlo, o bien que tengan una buena estrategia fiscal. Pero oye, antes de entrar a las malas prácticas en donde vamos a tocar a Sugar Mommy y a otros puntos, fíjate que digo, sabes que me encanta el tema de los datos duros. Sí, claro. Y parte de lo que decías de, oye, el SAT te revisa por todos lados y tienes 5 años para revisarte. Y las instituciones financieras le pueden dar la información al SAT y todos los contribuyentes que generen CFDI, pues básicamente el SAT tiene esa información. Entonces, por todos lados, digamos, nos van a poder estar revisando la autoridad. Y parte de esto, donde más adolecen las personas físicas y donde obviamente el SAT más va a reforzar sus revisiones en la parte de las instituciones financieras. Hablo de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Correcto. Así como el manejo de efectivo en depósitos bancarios. O Arturo, y como sabes, pues bueno, a mí me gusta todo el tema de los datos duros y traigo aquí ciertos datos interesantes que tienen que ver con todo el movimiento de dinero, tarjetas de crédito, información que sacamos de Banxico, nos dice que el 15% de la población tiene tarjeta de crédito, que es un aproximado, y el cual se ha ido incrementando. ¿Okay? Que puede sonar un poco, ¿no? Porque estamos hablando de tarjetas de crédito, posiblemente no todos tienen para un tema, no tienen interés, necesidad o no pueden tener acceso. Pero a partir de esta situación de la pandemia, ha empezado a incrementar el padrón o el registro de cuentas de crédito y de débito. Y podré entenderlo, tú corrígeme, que también derivado de este incremento, pues hay más monetización que está bancarizando, hay más dinero que está bancarizando. Sí, y por ejemplo, nos dicen que en 2020 arrancábamos con 120 millones de tarjetas de débito. ¿Okay? Y para cierre de 2020, inicio de 2021, se aumentó a 153.4 millones de tarjetas. Estamos hablando casi de 30 millones más de tarjetas en menos de un año. Okay. Y cuando se habla de tarjetas de crédito, pasamos de 24.3 millones en el primer trimestre de 2020, aumentó a 28.2 millones en el segundo semestre, ¿no? Cifras estas de tarjetas de crédito en 2020. Todo esto lo hacen o se presume que es derivado de la necesidad de hacer más compras en línea, el aumento del e-commerce, la obligación de quedarnos en casa por temas de la pandemia, pues ha provocado que el movimiento del dinero pues sea más a través de medios electrónicos. Y también hay un dato importante que me llamó la atención y creo que a partir de ahí podemos arrancar, porque dice Banxico que se ha detectado que el 55.3% de los mexicanos tiene más de 2 cuentas bancarias. Que es parte fundamental ahí de cómo nos va a revisar el SAT, de a veces el descontrol que podemos tener en la correcta administración de nuestras finanzas,
la falsa idea, ¿no? Ya platicamos de que uno dice, no, pues en un banco va a ser el que registre para recibir mis honorarios o mi nómina, y en otro que no voy a notificar al SAT, aunque piensan que de algún modo no se va a notificar, ahí voy a recibir la renta, ¿no? La renta que recibo por una propiedad que estoy arrendando, o la tanda, o el dinerito que le pido a la familia para pagar la fiesta de los 15 años, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, está interesante porque estamos hablando, o sea, todo se va uniendo, ¿no? Tú dices que para la Ley de Ingresos de la Federación 2021 tenía un monto alto considerable para la recaudación de ejercicios anteriores fiscales, incluso con sus accesorios. Correcto. Durante el año anterior hubo un incremento brutal en el e-commerce, lo cual también está llevando, junto de la mano con la pandemia, a que haya más bancarización. Más tarjetas de débito, más tarjetas de crédito, más promociones, etc. Entonces, va de la mano, ¿no? O sea, ahorita el SAT dice, ok, pues ahorita cada vez tengo más información y voy a ir por ese dinero a través de estos malos manejos, ¿no? Sí, que, no, bueno, que se pudieran dar, perdón, que se pudieran dar. Exacto, sí, claro. Y yo creo que ese tema de la bancarización o ese tema de la institucionalización de temas financieros, creo que el gobierno ha ido empujando también a generar diferentes mecanismos como para poder lograr llegar a diferentes zonas todavía le falta y todavía falta bastante para poder lograrlo en su totalidad, pero todavía nos podemos llegar a topar ciertas situaciones donde no tenemos acceso a poder cobrar con tarjeta, ¿no? Y ese tipo de cosas. También es así que tú recordarás cuando generaron el famoso cobro digital, el famoso CODI, ¿no? Sí. Entonces, que justamente fue algo que promovieron para que tú pudieras pagar a través de tu celular, a través de un código QR, evidentemente para que tú puedas generar estos cobros y digitalizar el tema, el tema del flujo del dinero, ¿no? Entonces, y creo que también ha habido dos cosas bastante interesantes que pudiéramos añadirle a lo que se está generando. Tú recordarás que evidentemente para poder accesar a las famosas TPVs de las instituciones financieras, te pedían incluso a veces hasta fianzas para poder adquirir una famosa TPV y poder cobrar vía tarjetas, lo cual pues, es tramitar una fianza y muchos requisitos que te piden los bancos es complejo. Pero empiezan a salir diferentes, ahora sí que diferentes plataformas, las de Mercado Pago, las de PayPal, como las iSettle, las de Click, y todas esas como que te dan la oportunidad de poder tú cobrar, es decir, le estás permitiendo a gran parte de la población que no puede acceder a una TPV porque los bancos piden N requisitos, y entonces usas otros mecanismos que pueden estar linkeados a una plataforma en la nube como PayPal y tu Mercado Pago, todas estas, y que después transfieres esas cantidades de manera automática o cuando tú lo decidas, evidentemente, a tu cuenta bancaria ligada para poder hacer uso de las mismas, ¿no? A poder hacer uso del dinero. Entonces, creo que es un punto bastante interesante cómo ha ido creciendo y también cómo las personas en esta, como bien tú lo dijiste, no tienen muchos accesos a tarjetas de crédito a lo mejor, pero usan una tarjeta de débito. Y esa tarjeta de débito, de hecho, hay una estadística de la Conducef donde nos dice que dentro de este e-commerce que efectivamente creció, pues como el 79% son pagos hechos a través de tarjeta de débito y el otro porcentaje, el otro 21%, pues ha sido con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, es evidentemente, cada vez esto está generando más y es importante tener cuidado con estas operaciones de poder tener, de qué estás haciendo, porque tú lo decías muy bien. Oye, tenemos diferentes cuentas bancarias y es la típica práctica que hasta hoy en día nos podemos llegar a topar todavía, que decían, es que yo tengo una cuenta fiscal y una cuenta no fiscal, refiriéndose a la cuenta fiscal que la usan para sus operaciones comerciales, donde llevan de cierta manera el control de su contabilidad, de sus ingresos y todo. Y otra cuenta que usan para, pues ahora sí que como, voy a llamarla como una cuenta basurero, ¿no? Una cuenta basurero desde el punto de vista que se compran sus chicles, hacen mil maniobras, les depositan ahí cantidades que no tienen nada que ver con su actividad comercial como tal, pero ese pensamiento que pudieran tener las personas de que existía una cuenta no fiscal, eso era antes, cuando tú podías abrir una cuenta bancaria, y hablo antes, ya tiene varios años, o sea, varios años atrás, donde tú podías abrir una cuenta bancaria sin un RFC, es decir, un RFC genérico o incluso los bancos te podían abrir una cuenta y te linkeaban el RFC sin la homoclave, es decir, sin los últimos 3 dígitos de tu RFC.
Hoy en día las instituciones financieras están obligadas sí o sí a tener tu RFC. No te pueden abrir una cuenta si no tienes el RFC. Y entonces, ¿qué es lo que muchas veces con todo esto, lo que han hecho las instituciones financieras, evidentemente, es pedir que se actualicen en sus archivos, pues, la información de los cuentavientes, ¿no? Tanto de personas físicas como de personas morales, de, oye, a ver, tráeme nuevamente tu acta constitutiva, tu poder, o tu persona física, tráeme tu identificación, tráeme un comprobante de domicilio actualizado, porque al final, cuando nosotros queremos informarle a la autoridad dónde está nuestro domicilio, si no nos localiza la autoridad, puede voltear a ver a la institución financiera y la institución financiera está obligada a informarle a la autoridad qué domicilio tú le registraste. Claro. Y ahí te puede ir a buscar, ¿no? Entonces, creo que evidentemente sí son datos bastante importantes para saber cómo las personas están haciendo uso de sus flujos de efectivo para poder comprar mis cosas. Bien lo dijiste, en la pandemia yo creo que subió el e-commerce, yo me volví fan de comprar cosas en las diferentes plataformas, llámese Amazon, llámese Mercado Libre, porque aparte las cosas de cierta manera llegan a un tiempo, creo yo, bastante acelerado, y ya bueno, ya no, a lo mejor no es tema del episodio, pero a lo mejor habría que ver cuáles las condiciones laborales que pudieran estar los repartidores en esas situaciones, porque realmente los tiempos son muy veloces. Claro. Para poder entregar los temas, ¿no? Exacto. Sí, ha habido mucho cambio, y parte de eso puede llegarse a dar las malas prácticas, ¿no? Claro. Malas prácticas, digo, sin meternos a tanto por temas de tiempo, pero una, como bien dices, ¿no? Tener dos cuentas, una pensando que podemos ser lo que querramos, cuando ya acabamos de ver que no. Dos, el manejo de las tandas. La persona que organiza las graduaciones los 15 años o lo que sea, que dice, deposítenme todo a mí porque yo voy a administrar. Correcto. Ojo, eso también para el SAT puede ser una discrepancia fiscal, decir, oye, ¿por qué estás recibiendo dinero que no está declarado, que no está registrado, que no es parte de tu actividad, y estás haciendo erogaciones, ¿no? Así es. El tema de los préstamos ya vimos, el uso de las tarjetas, y el uso de las tarjetas también es, oigan, cuidado, es el prestarle la tarjeta a un tercero. Oye, que mi primo no tiene tarjeta y quiere sacar su televisión, que a veces que a los mexicanos les encanta comprar teles, le presto mi tarjeta 13 meses y me va pagando de manera mensual. Es correcto. ¿No? O, ¿sabes qué? Ojo aquí a las personas. Cuando tienen una tarjeta de crédito adicional, asegúrense que en esa institución bancaria exista una segmentación de los gastos por Correcto. la adicional y por la principal. Porque si es una cuenta generalizada y al momento que el secundario haga el pago, se va a considerar que es parte de las erogaciones que genera el principal. Exacto, ¿no? Es correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque no solamente decir, no te preocupes, el plástico de la tarjeta viene el nombre de la persona. No, señores, tiene que venir en el estado bancario y debe haber una segmentación clara de los gastos. Así es. ¿no? Exacto. Otro punto, ¿no? Las sugar mami, las que andabas buscando, los sugar daddy, y que ha sido un tema de risas y burlas en redes sociales, pero ojo, también las cosas que te dan, las cosas que te regalan, también pueden ser actos de tenencia que son ingresos para las personas, ¿ok? Y por lo tanto, la autoridad puede generar una remisión de estas actuaciones. Entonces, podemos hablar aquí de un sinfín de malas prácticas que se pueden llegar a generar. Pero aquí lo importante es que las principales que acabamos de comentar las tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el mal manejo en estas malas prácticas no solamente lleva un tema, Arturo, decir te cobro, que por sí pues es un dinero considerable, porque al final puede ser que ni siquiera nuestro dinero, ¿no? Que prestamos la tarjeta. Así es. Y es un cobro a veces que puede ser muy alto y puede pegarle a nuestro patrimonio. Pero también hay una parte importante que muchas veces no visualizamos. Y sé que es un tema muy amplio, Arturo. Tenemos poco tiempo, pero no me gustaría dejarlo pasar. Y es que si nos puedes platicar de lo que es el delito, porque este tipo de situaciones puede llevar a un delito que se puede catalogar como defraudación fiscal equiparable. Correcto. ¿no? Sí.
y que eso ya no tiene connotaciones solamente de pagar un crédito fiscal. Es correcto, sí, es un punto, ahora sí que es como el punto más ríspido del cual puede alcanzar una situación de esta naturaleza. Tú bien lo mencionaste. Y de hecho, dijiste el ejemplo, ¿no? De las famosas Sugar Daddy, Sugar Mommy, de las implicaciones, que creo que es un tema de ambas partes, porque al final es, por un lado, quien recibe el beneficio de la prestación de sus servicios de acompañamiento, porque pudiera entenderse de esa manera, que al final estás prestando un servicio de acompañamiento a cambio de X, Y, Z, y se escucha medio feo, pero al final creo que es un poquito lo que se puede llegar a entender. Y hay un ingreso de por medio. Y vuelvo a los orígenes como un tema. Nosotros como ciudadanos, como mexicanos o como residentes mexicanos, estamos obligados a pagar un impuesto por los ingresos que obtengamos sin importar de dónde provengan, ¿no? Es decir, porque yo puedo tener, incluso, porque luego me ha tocado ver que quieren abrir incluso cuentas bancarias en el extranjero y tienen su guardadito allá y no quieren informar, y al final todo eso puede generar intereses, que es un tema bastante interesante y bastante amplio, pero que al final puedes recibir situaciones allá con las cuales puedes estar generando erogaciones sin necesariamente las cuentas bancarias aquí mexicanas, que también pueden llegar a perjudicar, o como bien lo mencionaste, las famosas tarjetas a meses sin intereses y todo este rollo. Entonces, eso te genera evidentemente un ingreso que no se estás declarando a la autoridad, porque estás incrementando tu patrimonio de cierta forma, ¿no? Entonces, tú como Sugar Baby, entonces, pues evidentemente estás incrementando tu patrimonio. Y tú, Sugar Mommy, Sugar Daddy, pues tienes que al final comprobar que evidentemente esos préstamos que tú le estás dando, o esos donativos que les estás dando, pues evidentemente tienes que informar de dónde proviene el recurso. Es un recurso que evidentemente ya tuvo que haber pagado impuestos en su momento como para poder salir. Porque una de dos, o estás pagando una prestación de servicios de acompañamiento que se escucha feo, pero puede ser una realidad, o le estás donando a la persona, ¿no? A tu Sugar Baby. A lo mejor estás donando dinero o lo que sea. Y si bien es válido, porque sí nos permite la ley justamente recibir donativos, pero está topado hasta en números cerrados, hasta un 98,000 pesos en este 2021. Está con base a UMAS, pero justamente es un tope de ciertas sumas al año. Si no me recuerdo, creo que son 3 sumas al año, elevadas al año, que suman alrededor de 98,000 pesos para este 2021, que es tu tope. Entonces imagínate que si tú te regalas que tu auto y tu viaje a XYZ y todo lo que tú quieras, pues el cúmulo al final, pues recibes un total de 500,000 pesos en bienes o dinero, lo que tú quieras, pues le vas a quitar 98,000 pesos, y por el resto, los otros 402,000 pesos, pues vas a tener que pagar un impuesto de por medio porque es un ingreso como tal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que puede llegar a generar, evidentemente, que la autoridad toque tu puerta, pueda generar actos administrativos con sus facultades de comprobación y aplicarte las sanciones pertinentes, es decir, las famosas multas, ¿no? En un momento dado cuando te finque, pero puede llegar a una connotación mucho más grave, que evidentemente es que puede llegar a ser tratado como un delito equiparable en materia fiscal, ¿no? Es decir, voy a equiparar como si fuera defraudación fiscal, porque estás omitiendo ingresos, porque estás generando erogaciones superiores a los ingresos que tú estás evidentemente generando. Y esto en el Código Fiscal de la Federación, específicamente su artículo 109, fracción 1, es donde nos menciona evidentemente que esto lo puedo llegar a equiparar como un delito fiscal. Y ahí no estamos hablando solamente de sanciones en materia económica, sino que en un momento dado podemos estar hablando de sanciones de materia corporal, es decir, que a lo mejor pueden generar una querella, y esa querella evidentemente pueda generar, pues, traer su tema penal de por medio, ¿no? Como tal, ¿no? Correcto. Ya no vamos nada más al tema económico, sino nos vamos al tema corporal, que puede ser ya un par de meses o incluso un par de años el poder llegar a esa situación. Exacto. Arturo, nuevamente, de manera muy rápida, se nos acaba el tiempo. Correcto. ¿Recomendación? ¿Qué recomendación daría yo? Yo daría dos recomendaciones. La primera es: tengan cuidado cuando presten sus tarjetas para poder hacer favores y comprar cosas a sus familiares o amigos, para poder tener bien catalogado de dónde proviene ese dinero, y no meterse en problemas de esta índole sin necesidad, ¿no? Por no poder probar el día de mañana, por no tomar en consideración, y que el día de mañana pues venga la autoridad y no tengan ya en esos momentos manera de probar. Por el otro lado, evidentemente, si pueden generar donaciones, recuerden que por el Código Civil las donaciones deben estar bajo escritura pública, para que puedan probar que evidentemente ese dinero que reciban por cualquier persona, si es línea recta, pues evidentemente no depende de la cuantía,
pero si es por otra índole, por otras personas, es decir, Raúl, yo sé que al ratito me va a donar 98,000 pesos, que es el límite que me permite para que no grabe yo ese dinero, evidentemente también tiene que estar celebrado en escritura pública, ¿no? Entonces yo creo que son las dos recomendaciones que yo estaría haciendo. Perfecto, Arturo, muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Creo que fue un tema bastante interesante. Creo que podemos hablar muchísimo Aguas ahí, esta parte. Sí, ya aquí las sillas se van rompiendo. Yo lo único que les quiero dejar, un mensaje es, revisen, sean conscientes de lo que están haciendo. La autoridad va a revisar a todos. Del SAT nadie se salva, ¿ok? No porque sea una cuantía pequeña o porque seamos un empleado significa que el SAT no nos puede revisar. El SAT puede revisar a todos y cada día está volviendo más agresivo en el tema de la fiscalización. No importa la edad, no importa el género, no importa nada. Entonces, tengan cuidado, eviten tener problemas en un futuro y recuerden que siempre busquen asesoría profesional, especializada. Soy muy enfático en esto, no se dejen ir por recomendaciones generales, superfluas que se encuentran en redes sociales. Perfecto. Correcto. Síganos en las distintas plataformas. Arturo, estamos en Google, Amazon, Spotify y Apple. Muchas gracias. Síganos para que tengan más episodios que cuando vayan subiendo, pues vayan teniendo ahí. También estamos en YouTube, suscríbanse a la campanita, síganos. Y cualquier comentario o situación de algún tema que quieran hacernos saber, les dejamos nuestro correo, es contacto@denegociosalavida.com. Ahí nos pueden escribir sus recomendaciones o de algún tema que quieran que toquemos. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.